Buen día con todos, les saluda Gustavo Valdivieso Murga. La siguiente reflexión se titula El mejor maestro. Tengamos un momento de oración, por favor, antes de comenzar. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias por darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra. Señor, a través de esta reflexión queremos que cada uno pueda ser tocado por tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, en todo tiempo. Te lo rogamos, queremos saber más de ti y sobre todo obedecerte. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos así. Amén. Amén. Muy bien. Para entender qué significa la palabra maestro, vamos al significado original bíblico. En el Antiguo Testamento, la palabra maestro se refiere mayormente a un artesano o a un experto en algo, en alguna especialidad, ¿no? Un artista. Pero en el Nuevo Testamento la palabra se traduce como didascalos, que significa maestro, indicando a alguien que enseña o instruye. Antiguamente, los maestros enseñaban desde una silla, mientras que los discípulos se sentaban en el piso. Por eso el apóstol Pablo, hablando de su educación, ¿no? Dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, como dice en Hechos 22:3. También se usaba la palabra rabí, que era más un título de honor para los maestros preparados en la ley o los llamados doctores de la ley. Además, indicaba una relación más íntima entre el discípulo y su maestro. Por eso, rabí significa en hebreo mi maestro. Al Señor Jesús se le llamó de las dos formas, maestro y rabí. Pero también vemos que María Magdalena llamó al Señor usando el término raboní, y lo vemos en Juan 20:16. Jesús le dijo María, volviéndose ella le dijo raboní, que quiere decir maestro. El término raboní era una variante del título rabí, pero era una forma aún más respetuosa de dirigirse al maestro. De ahí que Raboní significa mi gran maestro. Hoy en día, muchos conocen al Señor Jesús solo como didascalos, o sea, como alguien que enseña o un maestro más. Pero aquellos que conocemos más al Señor Jesús, a los que hemos sido instruidos por su palabra, instruidos a sus pies, reconocemos que Él no es un maestro más. Él es el maestro de maestros. Es nuestro maestro, mi maestro, no solo rabí, mi maestro, sino raboní, mi gran maestro. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús es el mejor maestro y el gran maestro? Pues porque enseñó con autoridad. Vemos en Marcos 1:22 que dice, todos estaban admirados de sus enseñanzas, pues cuando les hablaba lo hacía con autoridad y no como los maestros de la ley. Cuando dice maestros de la ley se refiere a los escribas y a los fariseos. ¿Y cómo enseñaban los fariseos y los maestros de la ley? El mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo 23:3. No hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Eso es lo que a ellos le quitaba la autoridad como maestros, que Jesús sí la tenía. Jesús va a denunciar aquí que los fariseos, los escribas, aunque sabían mucho de la ley, ellos no practicaban lo que enseñaban. Y como dice el versículo, enseñaban una cosa, pero hacían otra. Por eso el Señor Jesús es el mejor maestro, porque enseñó con autoridad, dando el ejemplo, como lo vemos en Juan capítulo 13, versículos del 13 al 15. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Los únicos que lavaban los pies eran los siervos, los criados, los esclavos, que lavaban los pies de sus amos. Por esta razón decimos que el Señor Jesús enseñó con el ejemplo, porque nos dio ejemplo de humildad y servicio, para no mirar a nadie por encima del hombro, sino servirnos unos a otros por amor. También nos dio ejemplo de obediencia, como vemos en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Entonces Jesús obedeció hasta el día de su muerte. De esta manera el Señor Jesús demostró que es el mejor maestro. Y si Él ordenó, aprendan de mí que soy manso y humilde, es porque Él fue humilde. Por eso también dijo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si Jesús instó a sus discípulos a que le sirvan, es porque Él lo hizo primero. Él vino a servir, no a ser servido. Y también por eso el Señor Jesús nos dio tantos mandatos y órdenes para que obedezcamos, porque Él obedeció también hasta la muerte. Y aunque alguno pudiera decir, yo no soy maestro, ni profesor, no soy docente, de alguna manera todos hemos cumplido con la función de enseñar y quizá la cumplimos día tras día. Los cristianos enseñamos en la iglesia, enseñamos la palabra de Dios. Muchos otros son maestros de sus hijos, son maestros en casa. Y si no enseña en su casa, quizá lo hace en la calle, en su trabajo, pero siempre en algún momento tiene que compartir sus conocimientos con otros. Entonces también se dedica a enseñar, también enseña de muchas maneras. Y aunque muchos no sean maestros de la palabra de Dios, como Jesús, siempre están enseñando lo que saben a otros. Y por eso cada vez que enseñamos a otros, debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús, enseñar con el ejemplo, practicando lo que enseñamos para tener autoridad. De lo contrario, podríamos caer en una falta muy grave, como lo dice este versículo en Romanos 2, 21 al 22. Pues bien, si enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que no se debe robar, ¿por qué robas? Si dices que no se debe cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Quizá muchos hemos caído en esta falta grave y nos hemos parecido a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley en el antiguo Israel, porque ellos decían, pero no hacían. Por eso el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1, también nos recomienda algo muy importante. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y cuando dice, no os hagáis maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, nos está diciendo que tengamos mucho cuidado en enseñar algo que no practicamos, algo que no vivimos. Y si sé que no lo estoy cumpliendo, entonces mejor no enseñarlo. Por ejemplo, cada día y durante toda nuestra vida se nos va a presentar la oportunidad de enseñar algún principio bíblico a alguien. No importa si seamos cristianos o no, en algún momento enseñamos algo bíblico, siempre. Por ejemplo, no robes, respeta a tus padres, respeta a tus autoridades, no seas mentiroso, no seas adúltero. Y todas estas cosas, estos principios, son bíblicos, están en la Biblia y todo el mundo los usa. Sin embargo, los enseña, cuando a veces ellos también lo cometen, ellos también lo hacen. Por eso, cada vez que enseñemos algún valor, algún principio bíblico, entonces recordemos al mejor maestro, Jesucristo, para que enseñemos primero con el ejemplo y así tengamos autoridad. Si usted aún no ha reconocido al Señor Jesús como su Maestro, como su Señor y Salvador, le invito a hacer esta oración. Por favor, repita conmigo así. Señor Dios Todopoderoso, quiero darte las gracias por tu palabra. Reconozco que he enseñado muchas cosas y no he tenido autoridad porque no las he cumplido yo. Perdóname todos mis pecados. Recibo a Jesús en mi corazón. Ayúdame a ser como Jesús, mi Maestro, el Maestro de Maestros. Te lo ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hoy 6 de julio les deseo un feliz día a todos los maestros, a todos mis colegas del Colegio Francisco Pensotti y en especial a mi hermana Isabel Valdivieso, que también es maestra. Dios te bendiga, hermana, te quiero mucho. Que Dios les bendiga a todos.